Hola a todos, soy el Arcanista, tu guía en esta travesía hacia lo desconocido, donde los misterios y secretos del mundo paranormal cobran vida. Hoy nos sumergiremos en 4 relatos de brujería que te harán cuestionar la realidad misma. Prepárate para adentrarte en lo más oscuro de lo inexplicable. Esto pasó hace unos años, en mi pueblo, cuando todavía vivía con mis abuelos. Había un hombre, don Emiliano, que todos conocían como un buen vecino, trabajador y honesto, pero todo cambió de repente. Nadie sabía por qué, pero empezó a enfermarse sin motivo aparente. Primero, perdió el apetito, luego, comenzó a tener pesadillas cada noche, soñando siempre con un sombrero negro que flotaba sobre su cama. Las cosas se pusieron peor. Sus cosechas se marchitaron, sus animales se enfermaron y él comenzó a tener un dolor en el pecho, como si le estuviesen apretando el corazón con una mano fría. Desesperado, fue a ver a varios médicos, pero ninguno encontraba la causa de su malestar. Finalmente, una vecina conocida por sus conocimientos en remedios y en hierbas le dijo lo que él tenía no era cosa de médicos, sino de brujos. Don Emiliano no creía en esas cosas, pero ya no le quedaban opciones. Fue a ver a una curandera del pueblo y lo que le contó lo dejó helado. Alguien le había hecho brujería, enterrando un sombrero negro lleno de agujas en su parcela. La curandera le dijo que alguien cercano a él quería verlo muerto y que solo tenía una opción: encontrar el sombrero y destruirlo. Esa misma noche, acompañado por la curandera, don Emiliano cavó en su parcela y, para su horror, encontró el sombrero tal y como ella lo había descrito. Estaba lleno de agujas oxidadas y con una cinta roja que lo envolvía. Sin perder el tiempo, lo quemaron y enterraron las cenizas lejos de la casa. Después de eso, don Emiliano comenzó a recuperarse poco a poco. Su salud mejoró y sus pesadillas cesaron, pero la experiencia lo dejó marcado para siempre. Nunca supo quién le había hecho el mal, pero desde entonces siempre lleva una cruz de madera en el cuello y una oración en los labios, protegiéndose de lo que no se ve, pero que definitivamente existe. En el rancho donde crecí, siempre se habló de la brujería como algo real. Mi abuela contaba historias de gente que enfermaba de la noche a la mañana, de animales que morían sin razón y de cosechas que se echaban a perder de un día para otro. Pero nunca imaginé que me tocaría vivir algo así, tan de cerca. Era un verano particularmente seco y todos en el rancho estaban preocupados por la falta de agua. Mi tío Juan, un hombre fuerte y siempre alegre, se ofreció a construir un pozo para que no nos faltara el agua. Pasó días enteros cavando bajo el sol y finalmente encontró un manantial. Todos celebramos cuando el agua comenzó a brotar, clara y fresca, pero al poco tiempo las cosas empezaron a ponerse raras. Mi tío Juan empezó a sentirse cansado y luego comenzaron los dolores en el estómago. Se volvió pálido y aunque comía, seguía perdiendo peso. Mi abuela, preocupada, llamó a un médico, pero no encontraron nada raro en los exámenes. Dijeron que era agotamiento, pero todos sabíamos que era algo más, que algo estaba mal. Un día, mientras mi abuela hervía agua del pozo para hacer té, notó que algo extraño flotaba en el líquido. Era una especie de hierba negra, con un olor agrio y nauseabundo.
Mi abuela la reconoció de inmediato. Era toloache, una planta que se usaba en la brujería para envenenar a las personas. Alguien había contaminado el pozo. Desesperados, consultamos a una curandera del pueblo. Ella nos dijo que alguien le tenía envidia a mi tío y había usado el agua para hacerle daño. Nos indicó que desenterráramos un objeto enterrado cerca del pozo. Al cavar, encontramos una botella de vidrio con un líquido negro y varias agujas dentro. La curandera dijo que esa botella había estado maldiciendo el agua. Quemaron la botella en un ritual y a partir de ese día el pozo volvió a dar agua limpia, pero mi tío nunca se recuperó del todo. Quedó débil y aunque vivió varios años, la alegría que lo caracterizaba se había ido. Desde entonces, en el rancho nadie volvió a hablar de la brujería como si fuese un cuento. Sabíamos que era algo real, algo que podía destruir vidas. Desde pequeño, siempre escuché que no se debía jugar con lo desconocido, pero a veces la curiosidad puede más que la razón. Vivía en un pequeño pueblo donde todos conocían la historia de Doña Inés, una anciana que, según decían, tenía poderes ocultos. Los niños le temían y los adultos hablaban de ella en susurros, pero nadie se atrevía a acercarse a su casa, situada en las afueras, rodeada de maleza y árboles retorcidos. Un día, mi primo Mario vino a visitarnos. Siempre había sido un chico atrevido, y cuando escuchó las historias sobre Doña Inés, decidió que tenía que verla con sus propios ojos. A pesar de las advertencias, me convenció para que lo acompañara. La curiosidad también me ganó. Fuimos hasta su casa, una tarde justo cuando el sol comenzaba a ponerse. La casa era aún más tenebrosa de lo que imaginábamos, con ventanas cubiertas de polvo y una puerta que crujía con el viento. Mario, valiente como siempre, tocó la puerta. Esperamos unos segundos y nada. Cuando íbamos a irnos, la puerta se abrió lentamente y allí estaba ella, con su figura encorvada, su pelo canoso y sus ojos oscuros que parecían ver más allá de lo que uno podía imaginar. No nos dijo nada, solo nos miró fijamente. Mario, intentando ser valiente, le preguntó si realmente era una bruja. Doña Inés sonrió, pero no nos dijo nada. Luego, hizo un gesto con la mano, indicándonos que nos fuéramos. Nos fuimos corriendo, riendo nerviosamente, pero yo no podía sacarme de la cabeza la imagen de sus ojos. Esa noche, Mario comenzó a comportarse de forma extraña. Decía que veía sombras en su cuarto, que alguien lo estaba siguiendo. Al principio, pensábamos que solo estaba asustado por la visita a la casa de Doña Inés, pero las cosas empezaron a ponerse peor. Comenzó a hablar solo, a murmurar cosas incomprensibles y a tener pesadillas tan intensas que gritaba en medio de la noche. Mis padres lo llevaron a ver a varios médicos, pero nadie encontraba una explicación. Fue entonces cuando mi abuela, que creía en esas cosas, sugirió llevarlo con un curandero. Él nos dijo que Mario había sido marcado por una bruja, que la sombra de Doña Inés lo había seguido a su casa y estaba intentando apoderarse de su alma. El curandero realizó varios rituales y durante uno de ellos, Mario comenzó a gritar y a retorcerse como si algo invisible le estuviese atacando. Finalmente, después de mucho esfuerzo, el curandero dijo que la sombra había sido expulsada, pero advirtió que Mario nunca volvería a ser el mismo. Y tenía razón. Mario sobrevivió,
pero algo en él había cambiado para siempre. Se volvió callado, distante, y jamás volvió a hablar sobre lo que le había pasado. Doña Inés murió poco después, y con ella muchas de las historias que se contaban en el pueblo, pero el recuerdo de esos días oscuros nunca se borró de nuestra mente. Desde entonces, todos en el pueblo supimos que jugar con lo desconocido puede tener consecuencias que nadie está preparado para enfrentar. Mi madre siempre decía que uno no debe aceptar regalos de desconocidos, especialmente si no sabes de dónde vienen, pero yo, en mi ingenuidad, no le hice caso. Todo comenzó cuando conocí a una mujer llamada Adela en un mercado cercano a nuestra comunidad. Era una mujer mayor, con una sonrisa amable y ojos que parecían conocer todos los secretos del mundo. Un día, mientras estaba caminando por el mercado, Adela se acercó a mí y me ofreció un hermoso collar de piedras negras. Es un amuleto de protección, me dijo. Te cuidará de todo mal. Aunque dudé, el collar era tan bonito que decidí aceptarlo. Le di las gracias y me fui a casa con el collar colgando del cuello, sin sospechar lo que estaba por venir. Esa misma noche, empecé a tener sueños extraños, visiones de lugares oscuros y figuras que no podía reconocer. Me despertaba sudando frío, con la sensación de que algo o alguien me estaba observando. Al principio, pensé que solo era mi imaginación, pero las cosas empezaron a empeorar. Sentí una presencia en mi casa, sombras que se movían por los rincones y susurros que no podía entender. Intenté quitarme el collar, pero cada vez que lo hacía, una extraña sensación de ansiedad y miedo me invadía. Era como si algo me obligara a mantenerlo puesto. Comencé a aislarme de mis amigos y de mis familiares. Me sentí cada vez más paranoico, como si el mundo estuviese en mi contra. Desesperado, fui a ver a una curandera que vivía en un pueblo cercano. Ella, al ver el collar, se alarmó inmediatamente. Esto no es un amuleto de protección, me dijo con voz grave. Es una trampa, un objeto maldito que ata tu alma a la oscuridad. Me explicó que Adela no era una simple mujer, sino una bruja que utilizaba objetos como ese para atrapar a las personas y robar su energía vital. La curandera realizó un ritual para liberarme del hechizo, pero advirtió que el daño ya estaba hecho. Aunque logremos destruir el collar, la maldición había dejado una marca en mí. Desde ese día, he tenido que vivir con la sensación de que algo me persigue, una sombra que nunca se desvanece. Poco tiempo después, supe que Adela había desaparecido del mercado, como si nunca hubiese existido. Nadie más la vio, ni escuchó de ella, pero las historias sobre la mujer que regalaba collares malditos continuaron circulando. A veces, aún sueño con ella, y en esos sueños, su voz me susurra que el collar no era más que el principio. Gracias por acompañarme en este recorrido por 4 relatos de brujería. Espero que hayas disfrutado y encontrado algo que te haga cuestionar lo desconocido. Si tienes una historia paranormal o un misterio que quieras compartir, envíalo a relatoselarcanista@gmail.com. Estoy deseando leer tus relatos y quién sabe, quizá tu historia sea la próxima en aparecer en el canal. No olvides suscribirte, activar las notificaciones y darle like al video. Deja tus comentarios. ¿Qué tema te gustaría que exploremos en los próximos videos? Tu opinión es muy importante para mí. Hasta la próxima. Se despide tu guía,
El arcanista